Hola, buenas tardes. Les habla Alba Cristina Sosa, coordinadora académica de Universitas Fundación. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio Jueves de Videoconferencia. Estamos transmitiendo en vivo a través de la fanpage en Facebook de Universitas, utilizando la aplicación Zoom como aula virtual. Antes de hacer la presentación del tema de hoy, hacemos los siguientes anuncios. Están abiertas las inscripciones para el Seminario Virtual de Derecho del Trabajo Comparado sobre Futuro de Derecho del Trabajo, avalado por la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y la Asociación de Profesores Universitarios de Derecho del Trabajo de Venezuela, que va a iniciar en el mes de septiembre. Cuenta con la participación como ponentes principales de los profesores Oscar Hernández Álvarez de Venezuela, Yanta Marones de Colombia, Juan Razo Delgue de Uruguay, José Luis Ugarte de Chile, Jorge Rosenbaum de Uruguay y Wilfredo Sanguinetti de España. Te invitamos a que formes parte de esta enriquecedora experiencia con excelentes especialistas junto a profesionales del derecho laboral de toda Latinoamérica. Pueden hacer la solicitud de su beca desde ya. Por otra parte, les recordamos que del 21 al 26 de octubre de este año se va a realizar en Santo Domingo, República Dominicana, el 10º Seminario Internacional de Derecho de Trabajo Comparado, Isla de Margarita, cuyo tema será los derechos fundamentales en el trabajo y las relaciones laborales en la era digital. Los cupos son limitados. Para mayor información sobre el seminario virtual y el seminario presencial, ingresen a nuestra página web www.universitasfundacion.com o envíen un mensaje a nuestra fanpage en Facebook y serás contactado. Bueno, el tema de hoy es sindicatos, transparencia y acceso a la información pública en materia laboral. Sobre esto debemos señalar lo siguiente. La experiencia mexicana en temas de acceso a información laboral y transparencia sindical será la base para la conversación del día de hoy. Los cambios sociales y del sistema político mexicano en los últimos años han seguido un camino de consolidación democrática para este país, lo cual se ha reflejado en su normatividad. En materia colectiva, se inauguró la discusión sobre la necesidad de transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sindicales como una obligación legal tanto para las autoridades laborales como para los propios sindicatos. Por su parte, en 2014 se reformó el artículo 6º constitucional que garantiza el derecho de acceso a la información y fija las bases para el ejercicio del mismo, ampliando el número de sujetos obligados, entre los cuales se incluye ahora expresamente a los sindicatos que reciban o ejerzan recursos públicos. Respecto de la protección de datos personales de los trabajadores, mínimamente se ha ocupado la doctrina y la jurisprudencia en desarrollar. Sin embargo, como se evidenciará en la discusión, existen ya normas y tradiciones nacionales que apuntan a la protección de los datos personales de los trabajadores. De tal forma que los puntos de esta videoconferencia tienen como guía la transparencia que impacta tanto en el acceso a la información, entre ella a la información sindical en posesión de sindicatos y autoridades, como a los límites del acceso a la información, entre los que se encuentra la protección de datos personales de los trabajadores. Nuestro disertante del día de hoy es José Alfonso Aparicio, de México, quien es jefe del Departamento de Sustanciación de Proyectos en materia de protección de datos personales en posesión de los particulares en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conocido por sus iniciales INAI. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en la asignatura de Derecho Colectivo y Procesal del Trabajo. Secretario técnico de la sección de jóvenes juristas de México, embrión de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, vocal de la revista latinoamericana de Derecho Social, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y miembro de número de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y director de la revista digital Derecho de Réplica. Antes de dar el derecho de palabra al profesor que nos acompaña hoy, debo indicarles las normas para la fase de preguntas y respuestas. Pero recuerden que mientras el profesor esté dando su exposición, deben mantener sus micrófonos cerrados o apagados. Las preguntas y o comentarios deben hacerlas por escrito a través del chat para quienes están en la sala virtual de Zoom o a través de la sección comentarios para quienes ven la transmisión a través de Facebook Live. Agradecemos que las intervenciones se refieran al tema que se está tratando y a los fines de dar paso al mayor número de comentarios o preguntas, por favor, deben realizar una por participante y no olviden escribir su nombre y país donde se encuentra. Bueno, agradecemos a todos que se encuentren con nosotros hoy y que nos acompañen, así como agradecemos al profesor José Alfonso y abrimos el micrófono para él. El derecho de palabra es suyo, profesor. Adelante. Muchas gracias, Cristina. Saludo a todos y todas los participantes internacionales, así como organizadores a quienes les agradezco la invitación para poder dialogar hoy sobre el tema que nos convoca, que es transparencia sindical. Hablar de transparencia sindical implica, en primer término, hablar de transparencia como concepto y después laboralizar mismo, hablar de su concepto laboral, su concepto específico dentro del mundo del derecho del trabajo. Permítanme dividir la exposición, los primeros 30 minutos, en dos partes. La primera, una descripción de tres conceptos que flotan alrededor de la transparencia, que son rendición de cuentas, en segundo término, acceso a la información pública y en tercero, transparencia. Parecen términos que se usan como sinónimos, no obstante, tienen acepciones o cualidades diferentes, aunque son presupuestos entre sí. Y en un segundo tema de la exposición, permítanme poder plantear el concepto laboral y en general y el concepto de transparencia sindical en particular. En esa tónica, debo decirles, empecemos. Acceso a la información es considerado ya como un derecho específico dentro de muchos sistemas jurídicos a nivel internacional. Esto no es exclusivo de algunos países. Pero la rendición de cuentas es más bien una consecuencia de la transparencia, pero como una forma de informar al gobierno respecto de sus acciones y sus proyectos como gobierno a la sociedad. Pero también viceversa, es una forma de que la sociedad audita al gobierno. Estos dos conceptos, como ven, se interrelacionan porque no hay auditoría sin transparencia, pero resulta importante diferenciarlos. Y por otro lado, transparencia como un concepto global que significa ver a través de algo. Por ejemplo, puede ser que haya una discusión filosófica en este concepto, como es que no se puede mirar a través de algo que no existe. Puede existir algo que sea subrepticio, que no se ve aparentemente, pero una vez que sale a la luz, se observa a través de. Eso es muy importante para los casos de corrupción. Ahora, problematizar estos conceptos tiene, digamos, sería materia de una charla mucho más amplia, pero solo les pongo énfasis, por ejemplo, en el de acceso a la información, ya que estamos jugando con los tres.
acceder a información pública implica pensar qué es la información pública y cuál no lo es. Realmente, digamos, no está tasado. Existen en diversos países, por tanto, mecanismos e instituciones para garantizar dicha información, su publicidad o su privacidad. Por ejemplo, en España hay una autoridad de datos muy especializada, pero también hay autoridades que se encargan en materia administrativa respecto de la publicidad de la información del gobierno o en posesión del gobierno. El caso mexicano es muy particular porque es una autoridad que conjunta ambas cualidades, el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Mecanismos, existen en muchos países como auditorías, fiscalías específicas que persiguen materia penal, fiscal, en fin, de diversas materias. En México hay un mecanismo en particular que no es igual al de América Latina. Hay un órgano garante que es autónomo, que no pertenece a ninguno de los tres poderes, ni al Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Judicial. Lo nombra el Senado a sus integrantes, son 7, y funciona como un tribunal de transparencia. Cuando la sociedad busca información y le es negada o no se encuentra satisfecho con la respuesta que le dan las autoridades, impugnan la respuesta o la falta de respuesta ante el INAI. Entre otros temas, hay información en posesión de autoridades, como ya veremos a continuación, en materia laboral y muy particular en materia sindical, como son las cuotas sindicales, que es un tema polémico. Ahora bien, permítanme pasar al otro punto de la charla, que es el concepto laboral del acceso a la información, la rendición de cuentas, la transparencia. Digamos, el primer tema o lo que está de fondo es qué relación o importancia tiene la transparencia en el mundo del trabajo. Y para contestar esta pregunta habría que reflexionar lo obvio, que si consideramos que un trabajador es sujeto de derechos, por tanto, no es un esclavo. Parece una cosa obvia, pero hay que recordar que hay nuevas formas de esclavitud de las cuales la OIT ya ha tenido diversos pronunciamientos y ha habido casos muy emblemáticos en la actualidad respecto de las nuevas formas de esclavitud, desgraciadamente. Entonces, si el trabajador es un sujeto de derechos, habría que preguntar que estos conceptos de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, son parte del ejercicio o permiten el ejercicio de otros derechos. En México se ha usado mucho la frase que son derechos llave, que para ejercer otros derechos se requiere conocer tus derechos en principio y entonces poder ejercer los demás. Esto parece relevante, sobre todo en el concepto que han manejado ahora en el mundo del trabajo, que es la ciudadanía laboral. Es así como podemos decir que si la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas son presupuestos necesarios de la democracia, habría que decir que esa democracia debe también operar en el mundo del trabajo. Ahora, está sobre la tela de juicio lo que les ponía hace un rato respecto del acceso a la información. ¿Qué información laboral debiese ser pública o no? Y como ya les anunciaba, no hay un punto tasado respecto de su publicidad o su privacidad. Eso tiene que ver con dos circunstancias. Una, la menos usual, que es la autodeterminación informativa, es decir, que voluntariamente un sujeto de derecho laboral, un sindicato, una autoridad, en fin,
hagan público una información que no estrictamente una ley obligue a hacerlo. Eso es discutible, pero hay, digamos, la voluntariedad de las partes. Por otro lado, puede ser vía legislativa, es decir, que la ley o la propia Constitución, incluso una ley suprema, establezca la publicidad de información laboral. Y es ahí donde me quiero detener. El caso mexicano resulta en esto. Los sindicatos, en particular, en la Constitución mexicana, en el sexto constitucional, han puesto como sujetos obligados de transparencia. No sujetos indirectos de transparencia, como ocurre en otros países, que la autoridad reporta cierta información que le reporta a su vez el sindicato. No, los sindicatos son sujetos directos de transparencia frente a la sociedad en general, no solo frente a sus agremiados. Eso lo estableció el sexto constitucional en una reforma en 2015 en México. No obstante, puso una restricción si reciben y ejercen recursos públicos. Debemos recordar que hay ciertas prestaciones de trabajadores al servicio del Estado que vienen de recursos públicos, pero también trabajadores al servicio de privados que reciben algún financiamiento público. Eso no solo se da en México, es una cualidad que se repite en muchas partes del mundo. Entonces, tenemos por un lado que hay una legislación, para poner el ejemplo del caso mexicano, y exista o no la voluntad del sindicato, esa obligación impera respecto a la publicidad de recursos públicos que recibe. Ahora bien, permítanme abundar un poco más, decir, no solo la transparencia, la rendición de cuentas, son conceptos necesariamente para el tema de recursos públicos. Tiene una implicación directa en toda la información respecto del mundo laboral. En el mundo sindical, que es la materia de nuestra charla, hablemos de padrón de afiliados, contratos colectivos, todo lo que tenga que ver con el registro sindical. Una cosa muy importante, cuotas sindicales, está a debate, por ejemplo, la directiva de un sindicato, los reglamentos interiores de trabajo, etcétera, un sinfín de información que está flotando respecto del mundo sindical, que a veces se comparte con la autoridad, pero a veces no, a veces está en posesión de la autoridad. Permítanme detenerme en dos casos prácticos. Las cuotas sindicales, en un principio, en México, antes de la promulgación de la reforma constitucional, en que el sexto se estableció que los sindicatos eran sujetos obligados, la Autoridad de Transparencia, INAI, que antes se llamaba IFAI, ordenó al Estado, no al sindicato, a reportar las cuotas sindicales del sindicato petrolero en México, de Pemex. Y esas cuotas las ordenó porque argumentaba el IFAI que si bien los sindicatos no eran sujetos de transparencia, la información en posesión de las autoridades sí. No obstante, el sindicato se fue a una serie de amparos hasta llegar a la Corte y detonar una contradicción de tesis, que es la 333/2009. Y esa contradicción de tesis dijo que si bien hay información laboral que es pública para todo el público en general interesado en esa información, las cuotas sindicales debiese atenderse no en posesión de la autoridad, no debiese atenderse no su publicidad porque está en posesión de la autoridad, sino respecto de su origen. Y el origen no provenía efectivamente de recursos públicos, sino de las propias aportaciones de los agremiados. Solo que en el contrato colectivo, en la convención colectiva, como en otros países le llaman, se estableció que el patrón, en este caso la empresa petrolera del Estado, era quien retenía las aportaciones sindicales y las reportaba al sindicato, pero eso no era óbice para que se hiciera público.
Entonces, en resumidas cuentas, la sindical está definido vía jurisprudencia que no es una información accesible al público en general. Por otro lado, existe una discusión respecto del padrón de afiliados. Permítanme poner este segundo ejemplo. El padrón de afiliados a un sindicato, nuestra ley general, otra vez, como les decía, hay una legislación expresa que lo prevé, establece que debe hacerse público. No, por los sindicatos que reciben y ejercen recursos públicos, la ley dice háganlo público en sus páginas de internet. Pero además, todos los sindicatos, respecto de esa información que esté en posesión del registro sindical que lo posee el gobierno, en México hay diferencias si es local o federal, por un tema de la justicia laboral, que ahora no es materia de posición, pero ese registro sindical respecto del padrón de afiliados, la Ley General de Transparencia en México establece su publicidad. Eso ha generado, digamos, un solo voto disidente en el INAI, que es el de la doctora Kusain, que se ha opuesto a su publicidad, ya que ella considera que es una información sensible que puede generar discriminación. Es decir, uno va y busca un empleo cuando deja de pertenecer al sindicato y a la empresa y necesariamente tu nombre aparece. De hecho, la mayoría de legislaciones en el mundo prevén a la afiliación sindical como un dato personal sensible. En el caso mexicano es muy curioso porque la Ley General de Transparencia dice que se haga público, pero hay Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que es la que les aplica en datos personales a los sindicatos. Son un sujeto que les aplica la de transparencia para algunas cosas y para datos les aplica la de particulares, no la de datos de autoridades, porque hay una tercera de datos. Entonces, esa segunda ley, la de datos en posesión de particulares, establece que la afiliación sindical es un dato sensible. No obstante, se decía que había una colisión de dos derechos. Yo, desde mi opinión, y eso lo abro al debate para la ronda de intervenciones, no es que exista necesariamente una colisión entre o una tensión entre dos derechos. Por un lado, una ley dice que es sensible y por otro lado, otra establece su publicidad. Esto parece que prevé la tensión entre acceso a información y datos personales. No obstante, habría que pensar que los datos personales tienen restricciones frente al acceso a la información, como el acceso a la información tiene restricciones frente a los datos, pero no una restricción ilegítima, no una restricción que atente contra el derecho de las personas y menos contra la libertad sindical. Eso es lo que está a debate. Desde mi opinión, por ejemplo, en el sector público el salario es un dato personal y no porque sea un dato personal debe dejarse hacer público respecto del salario o sueldo que perciben los servidores públicos. Es decir, toda esta amalgama que les he dado de explicaciones, permítanme sintetizarlas en dos reflexiones. Una, la información, su publicidad o su privacidad respecto al mundo del trabajo, respecto de los sindicatos, dependerá de dos circunstancias. Una, del sector. Si el trabajador es parte del sector público o del sector privado. Segunda conclusión, si el contexto de la información permite ser pública o no la información. Es decir, habría que pensar que los sindicatos son actores de lo que hemos llamado como el diálogo social y que son actores de la democracia y que también no debe ser visto como una forma inquisitora o de persecución a la vida sindical, sino una forma de legitimarse frente a los propios agremiados, una forma de empoderar a la base, no necesariamente a la dirigencia. Por ejemplo, en México es muy común que los trabajadores no conozcan siquiera que tienen un contrato colectivo o que tienen un sindicato. Esto avanzó un poco más ahora este año, el 1 de mayo justamente, se promulgó con el nuevo gobierno una reforma laboral
y pese a las críticas que hay al nuevo gobierno, permítanme decirles que esta reforma sí es muy progresista. México era el único que no había ratificado el convenio 89, ya lo ratificamos, ya tenemos todos los convenios fundamentales. Y ahora avanzamos en el tema de transparencia respecto ya no de las leyes de transparencia, sino en la propia legislación laboral. Se estableció que el registro sindical es público para cualquier persona, incluso al grado de establecer que las copias se entregarían de manera gratuita a todo el que la solicitara, no solo si querían acceder a la página de internet. Es decir, hay una serie de mecanismos que están ahí. Ahora, permítanme concluir esta charla con un tema adicional, que es los niveles de transparencia. Como verán, de todo lo que les he platicado, podríamos diferenciar un nivel de transparencia externa frente al público en general, pero se nos olvida que hay una transparencia interna o endógena frente a los agremiados del sindicato frente a los agremiados. Esto también lo establecen las legislaciones. Yo he encontrado unas interesantes, me parece que en España y no me acuerdo, Canadá tiene estos temas de rendición de cuentas al interior del sindicato y obligaciones para los sindicatos de tener instancias de rendición de cuentas. Es decir, en conclusión localizamos dos sectores: el acceso a la información pública para el público en general, exógena, y la endógena para los agremiados. El tema está quizás en que los países, seguramente muchos de los que nos están viendo, no tienen esta legislación tan de avanzada como fue México, pero sí tiene o sí cuenta con los famosos habeas data o recursos en materia de acceso a la información, bajo diversos medios de garantía que existen en los países. Y ahí se podría empezar a experimentar la responsabilidad pública de la vida sindical, es decir, que no solo tengan que actuar frente a sus agremiados. Esto, si se localiza frente a lo que ha dicho la OIT respecto a la libertad sindical, no es en ningún sentido violatorio o no necesariamente puede ser violatorio o injerencista en la vida interna, sino al contrario, son límites dentro de un contexto democrático que debe privar en los países. Por ejemplo, las cuotas de género, la OIT se ha pronunciado que en las dirigencias sindicales eso no viola la libertad sindical. Así la transparencia. Parece que es compatible, pero lo abro a debate y para no pasarme más del tiempo, cedo el micrófono a Cristina. Muchas gracias, profesor José Alfonso, por su intervención. Muy interesante por demás. Bueno, vamos a abrir la ronda de debate o de preguntas y respuestas, pero antes de eso quiero recordarles que está abierto el lapso de solicitud de becas para el Seminario Virtual de Derecho del Trabajo Comparado sobre futuro de Derecho del Trabajo, avalado por la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y la Asociación de Profesores Universitarios de Derecho del Trabajo de Venezuela. Y del 21 al 26 de octubre de este año se va a realizar en Santo Domingo, República Dominicana, el 10º Seminario Internacional de Derecho de Trabajo Comparado, Isla de Margarita, cuyo tema será los derechos fundamentales en el trabajo y las relaciones laborales en la era digital. Para mayor información sobre el seminario virtual y el presencial, ingresen a nuestra página web www.universitasfundacion.com o envía un mensaje en nuestra fanpage y serás contactado. Bueno, mientras seguimos esperando por ustedes, preguntas, comentarios, pero me gustaría saber, José Alfonso, que no recuerdo si lo tocaste, ¿existe en la legislación mexicana alguna sanción para aquellos directivos de organizaciones sindicales que no rindan cuentas o que no suministren la información que sea solicitada por autoridades? ¿Existe alguna sanción?
Esa es la Ajá, pregunta. pregunto. Ajá, sí. Sí, sí, efectivamente, es muy buena. En nuestra legislación Ujú. tenemos dos formas de sanción en materia de transparencia y de datos personales en función de los particulares. Ok. Primero, la de acceso a la información. Los sindicatos que reciban y ejercen recursos públicos que son sujetos de transparencia, es decir, tienen la obligación de dar respuesta a las solicitudes de acceso que presente cualquier interesado, nacional o extranjero, cualquiera, agremiado o no agremiado. Eh, el no darla da lugar a un recurso de revisión si se trata de un órgano, de un sindicato nacional. Si se trata de un sindicato local, porque nuestro país es una federación, hay un órgano de transparencia por cada entidad federativa que conforma a México. Entonces, cada órgano de transparencia y el órgano nacional, que es el INAI, tienen facultades para obligar, mediante una resolución que tiene carácter jurisdiccional, materialmente jurisdiccional, no es administrativa, para obligar a entregar la información y de no hacerlo da un plazo, se sanciona al sindicato con penas pecuniarias. Es muy interesante porque la sanción, como en materia, eso sí, de responsabilidad patrimonial, tiene que ver con la sanción a las personas o a los individuos. No se sanciona al sindicato respecto de su patrimonio, porque bien podrían decir que es patrimonio de provenientes en su mayoría de las cuotas sindicales, sino de los responsables de transparencia y de la directiva sindical por medio de su bolsillo. Hay una serie de formas de hacerlo valer. El INAI tiene convenios de colaboración con el organismo de Hacienda aquí en México, que es el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, y tiene fiscalizadas a las personas y es una forma de cobro obligatoria, es decir, si hay una sanción pecuniaria para quien cumpla las obligaciones de transparencia, incluyendo a datos. Muchas gracias, José Alfonso, por tu respuesta. Por aquí hace un comentario y pregunta, por supuesto, Víctor Marrero, que nos acompaña aquí en la sala. Está limitado a Venezuela, pero vamos a ver cómo nos ayudas aquí. En Venezuela, desde la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo en el año 2012, se creó el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, conocido por siglas RENOS, adscrito al Ministerio del Trabajo, en el cual las organizaciones sindicales deben inscribir en general sus datos y los de sus afiliados. La no obtención de un acto administrativo de registro por parte del RENOS implica que el sindicato no esté legítimamente constituido y no puede realizar elecciones en su seno. Pregunta: ¿hasta qué punto es viable condicionar la actividad sindical a la obtención de una certificación de un órgano administrativo que se materializa en principio mediante el suministro de información individual de los sindicatos, trabajadores, que pueden resultar sensibles para ellos? Ello no determinaría una limitación a la libertad sindical y una posible violación del derecho a la privacidad de los trabajadores. Hoy en Venezuela existe un número importante de organizaciones sindicales que no han podido celebrar elecciones. Sí, de acuerdo con Víctor Nas, permítanme, antes de dar respuesta puntual, decir que debemos pensar siempre, cuando se habla de temas de transparencia, en los beneficios y los perjuicios que puede generar respecto de la información que se discute. Por ejemplo, aquí estamos hablando de la información referente al registro sindical. ¿Tiene beneficios? Sí, sí los tiene. No estoy negando ni desconociendo que pueda tener perjuicios, pero pensemos ahora, en este momento, los beneficios. Por ejemplo, hay trabajadores que en México se les llama aviadores o que tienen 2 o 3 empleos en el mismo, en 3 lugares diferentes, en los mismos horarios, y una de las formas de, digamos, de canalizarlo o de encontrar
esta irregularidad es por medio de los registros sindicales, es decir, cómo alguien aparece en 3 registros sindicales, o la afiliación sindical también obliga a que tú aparezcas en un solo sindicato. Bien, tienes libertad de pertenecer, no pertenecer o dejar de pertenecer a un sindicato, lo cierto es que no podrías pertenecer al sindicato contrario al mismo tiempo, es decir, hay restricciones a esa libertad. Ahora bien, respecto de la pregunta, de acuerdo con Víctor, solo que tendríamos que distinguir, solo que tendríamos que distinguir 2 cuestiones. No sé si recuerdan el famoso maestro, el doctor Néstor de Buen, señalaba que el registro sindical no debería de constituir en ningún sentido, y la OIT así lo ha dicho, un acto de constitución, de reconocimiento. Estoy de acuerdo con la opinión de Víctor respecto a que el registro sindical no debe ser la forma en que los sindicatos o una forma de que a los sindicatos amigos se les otorga el registro y a los sindicatos enemigos no se les otorga. No obstante, creo que es importante, existe un registro, porque recordemos que el sindicato es un jurídico colectiva, sí de derecho social, pero no deja de ser una persona colectiva, y en los derechos diversos, como son las asociaciones religiosas, educativas, asociaciones civiles de diferente tipo, asociaciones mercantiles, todas, absolutamente todas en una sociedad democrática, tienen un registro, no para controlar su vida interna, pero sí para visibilizar su participación pública. Al final recordemos que, por ejemplo, los medios de comunicación ejercen un poder sobre la sociedad, los sindicatos también. Entonces, exigen, digamos, un poder de negociación, pero ese poder de negociación muchas veces se hace en lo oscurito, digamos, no se conoce a la dirigencia, no se conocen sus actividades. Parece que tiene un beneficio en una sociedad democrática que se haga público esto. El tema es que esto está por judicializarse, es decir, en el mundo, cada sentencia, cada caso en particular, habría que ver qué tan legítimo es que se abra o no un dato, que se entregue o no un dato. Por ejemplo, mi opinión es que la directiva legal sea pública, a lo mejor no todo el padrón de afiliados sea público para el público en general, pero sí se entregue a la autoridad registral. En fin, digamos, esto no está tan definido. Me repito, estos temas de transparencia han estado siempre flotando, pero si observa la doctrina laboral, hay poca documentación al respecto. Parece que se mantenía en la idea de que el sindicato debía rendir ante sus agremiados cuentas, pero se ocultaba o se omitía que el sindicato tiene una participación pública importante y que, recordemos, la sindicalización en el mundo, las cifras nos indican que está a la baja. Entonces, parece que una forma de recuperar la tasa de sindicalización es legitimando a los sindicatos, y una forma de legitimarlos vamos a esperar un momento, que creo que la conexión se le cayó al profesor Aparicio. Vamos a ver si se conecta nuevamente. A ver. Disculpen, se cayó aquí la conexión. Sí, ya. Listo. Estoy en ya un viaje de trabajo y estoy instalado en un lugar ajeno a mi residencia. Disculpen. En fin, estas son las opiniones que podría dar respecto del registro sindical. Perfecto. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Andrés Torres nos dice por aquí: buenas tardes. A pesar de los avances en materia de transparencia sindical, la evolución sindical se ve mermada con los sindicatos blancos.
con contratos modelos que en un futuro pueden traer problemas, especialmente por el grado de tercerización por temas fiscales. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, de acuerdo, seguramente el colega o la colega que escribió el comentario es de México, porque en México usamos el concepto de sindicatos blancos, sindicatos protección. Para los colegas latinoamericanos que no conocen el concepto, no está de más comentarlo. Se le ha tañido este concepto del sindicato protección o sindicato blanco a los sindicatos fantasma, es decir, que elige el patrón para simular que hay un sindicato dentro de la empresa y no tener realmente que negociar con un sindicato auténtico. Eso es, en resumidas cuentas, lo que se refiere a la contratación colectiva de protección. Existe un sindicato fantasma o de a mentiritas, por decirlo de alguna manera, y se contrata con un contrato colectivo también, que tiene las mismas prestaciones que dice la ley, no superan y no negocian absolutamente nada. Así hay muchos en el registro sindical. Por eso es que la nueva reforma laboral en México establece la revisión de los contratos colectivos registrados mínimo cada 4 años. Y ahora se estableció un protocolo. Eso es muy novedoso para el caso mexicano. Es decir, ya hay una nueva forma para revisar y un poco tratar de combatir esa forma de simulación sindical. Hay que decirlo, honestamente, más del 80% de sindicatos y de contrataciones colectivas registradas en México son de protección, son simuladas. Entonces, no podemos decir que hay una vida muy activa del sindicalismo, sí una vida de simulación sindical, pero auténtica, 100%, pues no lo hay. Por eso es importante también parte de la transparencia. Yo creo que la transparencia justo ayuda a combatir estas prácticas nocivas. Cuando uno pide acceso a la información, por ejemplo, en mi reciente tesis que estoy terminando de la maestría, he pedido a las autoridades laborales justo información del registro sindical por medio de una solicitud de acceso a la información. Y ahí me he dado cuenta el número de registros sindicales que existen, hace cuánto no se actualizan, y con eso podemos ya empezar a sacar un diagnóstico pues muy negativo de la simulación laboral que hay en México. Y supongo que en cada país se podría hacer lo que se conoce como estratégico de solicitudes de información muy específicas. Ahora, también el colega mencionó el tema de la subcontratación. Debo decirles que este tema es muy interesante. Para el sector público, recuerden que hice las distinciones entre información que en poder del sector público o privado. Para el sector público, para los trabajadores del sector público, el INAI tuvo una resolución muy interesante porque respecto de la información de sus trabajadores, hay un sinfín de datos que están en poder del gobierno, que opera además como empleador respecto a los funcionarios públicos, pero el gobierno también existe el caso que subcontrata servicios a una empresa privada, hasta de seguridad, de limpieza, en fin, una serie de servicios. Y resolvió que la subcontratación de servicios, cuando existe un contrato de subcontratación, la información laboral de los trabajadores que están subcontratados no es información pública. Su nombre, en fin, como si lo sería el nombre de un funcionario público. Chistoso, ¿verdad? Un poco para hacer las diferencias, que no es un tema tan sencillo. Yo hice una expresión global, pero cada tema tiene, digamos, un matiz legislativo, pero también conceptual o doctrinario. Habría que pensar si alguien que te atiende en una ventanilla, aunque sea subcontratado, pero tratadas, pero delegadas por el Estado, para al final es un servicio público, pues no debería de haber razón por la cual se oculte. Es decir, no son temas sencillos.
parece que el sector público es el sector más debatido respecto de su información, pero le repito, en el sector privado también acontece. Y no olvidemos que la autodeterminación informativa es justamente la posibilidad de que, aun cuando la ley no te lo obligue, hay buenas prácticas o mejores prácticas que nos ayuden a hacer público información que, sin necesidad de que sea obligatoria, podríamos hacerla sin perjuicio de nadie, legitimándonos. Yo creo que sería muy benéfico, por ejemplo, algunos sindicatos de llanteras en México ponen en la puerta del ingreso y reparten cada mes con mes el, el cúmulo de prestaciones que tiene el trabajador frente a su empresa. También las actualizaciones de su contrato colectivo, aun cuando no formen parte del sindicato. Esas conquistas les aplican. Eso me parece algo muy sano de una vida sindical dentro de la información que debe darse al interior de una empresa. Muchas gracias, José Alfonso, por tu respuesta. Quien hizo la pregunta fue Andrés Torres. Él es venezolano, pero directivo de una empresa que tiene sucursal en México. Ok, vamos con la siguiente. Carlos Barrio Nuevo nos pregunta o hace el siguiente comentario. En Ecuador, el Ministerio del Trabajo puede solicitar al empleador toda la información necesaria para ver si se cumple o no con las obligaciones laborales. Sin embargo, cuando se trata de los sindicatos, el Ministerio del Trabajo y ninguna autoridad exigen a los sindicatos en rendimiento de cuenta respecto de sus afiliados, con la excusa de la libertad sindical. El asunto es que así como en la relación obrero-patronal no existe la misma fuerza de negociación, algo similar existe entre los afiliados y los dirigentes, lo que ocasiona que muchas veces los afiliados no puedan exigir que los dirigentes cumplan con sus obligaciones o que administren correctamente las cuotas. Por ello, se debe exigir a los sindicatos que revelen información para asegurarse que cumplan. Es más, considero que esa información debe ser compartida a los empleadores, porque cuando de contratos colectivos se trata, exigen muchos beneficios, pero que bien podrían ser cubiertos por los mismos sindicatos. ¿No opinan igual? Y por acá agrega el mismo Carlos, en otro tema, no me hace sentido que no se pueda conocer cuánto ganan los funcionarios públicos cuando somos los ciudadanos quienes les pagamos. Es como si un empleador no puede saber cuánto gana su trabajador. Bueno, ese es el comentario de Carlos al respecto de Ecuador. Sí, muchas gracias a Carlos. De acuerdo parcialmente respecto de que debiese hacerse público la mayoría o el mayor cúmulo de información de los sindicatos. No me queda claro, por ejemplo, si una minuta de una reunión privada de entre los agremiados y su directiva debe hacerse pública para el público en general. Para los agremiados, yo entiendo y yo creería que pues, es muy válido que las exijan y que le exijan cuentas a su directiva. Pero para el público en general, este otro tipo de transparencia de la que hemos hablado, la exógena, no me queda muy claro si toda la información. Creo que la mayoría no pone en riesgo su organización, al contrario, repito, la legitima. Ahora bien, quiero decirles que esto tiene límites prácticos. Es cierto que no necesariamente atente contra la libertad sindical el exigirle a un sindicato que haga público vía legislativa, vía ley. En México, esta discusión no se dio por un hecho, porque se previó en la Constitución. Y ustedes recordarán, por mucho que hayamos avanzado en temas de derechos humanos, las restricciones implícitas en la Constitución en todos los sistemas jurídicos prácticamente operan, aún con los derechos humanos. México acaba de sacar una tesis que es la 293/2011, en que previó que las restricciones implícitas en la Constitución operan frente incluso a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, la Corte Interamericana
tampoco ha condenado a un país a cambiar su constitución. Solo ha habido un caso, que es recordarán, el de la pasión de la última tentación de Cristo, el caso Olmedo Bustos contra Chile, en que ordenó a quitar la censura previa de la constitución. Pero realmente, por eso es que aquí no ha habido una discusión más amplia, o no se ha puesto a debate si realmente atenta o no contra la libertad sindical, porque se estableció, repito, a nivel constitucional. Esa es la gran diferencia. Quizás si hubiera estado una legislación secundaria, hubiera habido un debate respecto de su coincidencia o no con la libertad sindical. Pero permítanme ir más allá. Si un sindicato viola sus obligaciones de transparencia, como están previstas en México, puede tener muchas sanciones, incluso pecuniarias, pero en ningún sentido tendrá sanciones de desaparición, como por ejemplo pasa con los partidos políticos o con algunas asociaciones. No podrían quitarles por ese hecho el registro sindical o disolver al sindicato. Eso sí atentaría contra la libertad sindical. Es muy expreso el 87 de la OIT y el 98 también, si se lee en conjunto. No puede haber inquisición judicial, aun cuando el sindicato incumpla con sus obligaciones, no podría por ese hecho desaparecer. Es decir, ahí hay un límite digamos, a la arbitrariedad que eventualmente podría cometer un sindicato. Yo creo que es al revés. O sea, yo creo que los sindicatos cada vez están más a la baja y cada vez se resisten más, justo porque su tasa de sindicalización cada vez ha disminuido, a hacerse transparentes, pero deben entrar en una dinámica justamente de que eso es en lugar de ser un atentado, es lo que podría garantizar su permanencia en un mundo globalizado que está cambiando hasta con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, la sindicalización de este fenómeno de uberización o de Airbnb, en fin, de todas las plataformas o las que llegan a hacer limpieza a tu hogar por vía plataforma, sería muy interesante que esa información respecto a esa empresa sea pública, y esa es la forma de laboralizar a estas empresas que buscan evadir la aplicación laboral dentro de estas relaciones. Ahora, respecto de los funcionarios públicos, de acuerdo, toda su información debe ser pública. No estoy tan seguro si respecto de los privados. Repito, hay excepciones. Ya no hice una explicación más detallada de la norma nacional, pero eso pasa en México y en el mundo en sus leyes de transparencia o las homólogas. En las leyes de transparencia se establece la publicidad salvo dos excepciones: la clasificación por dos causas, reserva y confidencialidad. La reserva es cuando haya, digamos, un atentado a la seguridad pública, a la seguridad nacional. Y la confidencialidad cuando se trata de datos personales y que una ley no establezca que esos datos son públicos. Por ejemplo, el nombre es un dato personal, pero la ley establece, si es funcionario público, que se haga público el salario, también el puesto, también. Pero, por ejemplo, si es un policía de investigación contra el narcotráfico, pues parece que su nombre, su ubicación geográfica incluso, no deba hacerse público por un tema de reserva, por clasificación por reserva y no por confidencialidad. Todas las legislaciones tienen estas dos hipótesis. Y preguntarnos en el sector privado. Hay un caso que acaba de llegar a INAI hace un par de semanas, que resolvió INAI respecto de los controladores aéreos. Ahí su información sí era pública, pero ellos aludieron que sus cualidades, sus características como controladores aéreos eran parte de la seguridad nacional y por tanto se reservó la mayor parte de información. Es decir, les repito, esta información es fluctuante respecto de cada caso en concreto, pero habría que preguntar su proporcionalidad, es decir, si es proporcional que se clasifique o si es proporcional que se haga pública.
Gracias, José Alfonso. Todavía nos quedan varias preguntas. Agradecemos que a los fines de poderle dar respuesta a todos, dar una respuesta un poquito más breve para poder dar la oportunidad de que todos sean escuchados, ¿no? A ver, por aquí Omar Martínez no nos dice de dónde es, presumo que venezolano. El ente de transparencia mencionado ejerce las mismas funciones de una Contraloría General y, de ser cierto, realiza auditoría de control fiscal a los organismos sindicales si estos reciben fondos del Estado o un ente jurídico estatal. Hace esa pregunta. Sí, en breve. El INAI, que es el ente de transparencia, y los órganos locales, las entidades federativas en México, no son como una Contraloría. Existen Contralorías en México que son respecto a la responsabilidad de los servidores públicos. Es un tribunal, digamos, de transparencia, que es profundamente especializado en acceso a la información y a nivel federal, que es el INAI, en datos personales, tanto en su posición de sujetos obligados de autoridades como en posición de particulares. Es decir, operan como dos cosas diferentes, aunque ambas hacen en genérico una auditoría al mundo público dentro del mundo democrático, pero el INAI tiene funciones y facultades muy expresas respecto de transparencia, a diferencia de las auditorías. Ok, perfecto, gracias. Por acá, Angélica, ex participante de nuestros programas virtuales, saludos para Angélica, hace la siguiente pregunta. Buenas tardes. Primeramente quiero felicitar a nuestro amigo José Alfonso Aparicio, precisando un poco a lo ya expuesto por el maestro Aparicio, en relación a lo previsto en el artículo 373, donde a partir de la reforma del 1 de mayo de 2019 prevé la obligación de rendir cuentas de la directiva a los agremiados, no solo de sus bienes que tenga el sindicato, sino de las cuotas sindicales y el destino de las mismas. Fija además la obligación de entregar una copia del acta de la rendición de las cuentas a los trabajadores. Y efectivamente, de no hacerlo, se abrirá un procedimiento de acuerdo a sus estatutos y, en su caso, acudir a los tribunales jurisdiccionales. Antes de esta reforma, no era tan preciso en este aspecto, sobre todo de las cuotas sindicales. Además, en el reformado artículo 110 del 1 de mayo precisa que el trabajador podrá solicitar al patrono que no se le realice el descuento de la cuota sindical, algo muy novedoso para México. Y vamos a ver cómo se dará esta situación entre sindicatos, por aquí continúa, entre sindicatos y agremiados, supongo. ¿Cómo puede existir esta situación entre sindicatos agremiados? ¿Cómo puede existir más de un sindicato en una empresa? El trabajador podrá elegir quién debe representarlo en la negociación colectiva mediante el voto libre, directo, personal y secreto. Sí, muchos saludos, Angélica. Qué gusto saludarla por acá. Y de acuerdo, solo de acuerdo con lo que comenta, el 373 sí se reformó en la reforma del 1 de mayo, pero en el año 2012, en noviembre del 2012, la que hizo Calderón, fue que se involucró la rendición de cuentas, pero estamos hablando, como bien comentaba ella, de la transparencia endógena, es decir, al interior del sindicato, no la externa, sino el sindicato frente a sus agremiados. Y en ese punto yo les comentaba que aunque deban establecer mecanismos internos, si no los establece es una norma imperfecta, porque no hay castigo alguno que pueda preverse, y mucho menos la desaparición del sindicato. Es decir, sí es cierto que haya un mecanismo de rendición de cuentas, y qué bueno que ahora incluso haya visto que la directiva dé cuentas de las cuotas sindicales. Pero si no lo hace, desgraciadamente, no es una razón suficiente para incluso o destituir a la directiva. Es decir, parece todavía una norma imperfecta. Y un último tema, el voto libre y secreto. Qué bueno que lo mencionó Angélica, porque resulta que por un lado,
la publicación de información, la publicidad, también se garantiza en una sociedad democrática mediante la privacidad del voto, por ejemplo. Parece algo contradictorio, pero si el voto era público, si decían quién votaba por quién, iba a generarse una represalia para los trabajadores, como sabemos. Por tanto, la necesidad de que el voto sea privado, pero que a su vez sea libre y a su vez sea difundida la votación, parece un conjunto que coinciden. Ahí vemos justamente la comunión entre publicidad y privacidad, no como una cosa que chocan, sino que se complementan. No se haga público el nombre del trabajador que votó por A o B sindicato, pero sí publicítese y hágase público la votación, los números, el conteo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, perfecto. Por acá Alejandra Mazó de México me indica lo siguiente. Buenas tardes, José Alfonso. Por cuanto hacia México, ¿qué opinas del nuevo protocolo de registros para los sindicatos? Desde tu punto de vista, ¿crees que funcione? Ya que si bien obligan al registro, pero no se habla de ninguna sanción en caso de no hacer el registro. Gracias. Sí, sí, de acuerdo. El protocolo, debo decir con sinceridad, se publicó hace un par de semanas. Es un reglamenta un transitorio de la reforma laboral, 9 de mayo de este año. Y con sinceridad no lo tengo al 100% estudiado, pero de lo que conozco del protocolo, permítanme hacer dos comentarios. O sea, el protocolo es una reglamentación que a detalle los plazos, etcétera, no los tengo presentes, pero es justo para dos circunstancias. Para combatir los sindicatos protección de los que hablábamos, o sindicatos blancos, justo porque obliga a que mínimamente 4 años, eso lo dice el protocolo ahora, no lo dijo la reforma constitucional, sino lo dijo la ley, y ahora su reglamentación por medio de este protocolo que menciona Alejandra. La revisión mínima cada 4 años. Eso es obligatorio. Y una cosa adicional, la constancia de mayoría, que los trabajadores, respecto de los cuales les aplica ese contrato colectivo, esa convención colectiva que le llaman así en otros países, no siguen de acuerdo con esas condiciones. De lo contrario, se dejará su vigencia y para sustituirse por una nueva negociación colectiva. Lo que está dejando en el fondo un poco, y esto sí es parte del nuevo gobierno, así yo lo veo, es mi opinión, es la idea de que pueda promoverse la actividad sindical, que los trabajadores puedan, como la prueba de recuento que existe en materia sindical, puedan aplicar la prueba de recuento cuando digan ese contrato colectivo pactado con este sindicato ya no me representa. No obstante, dice el protocolo, y es algo que no debemos olvidar, que las condiciones de trabajo ya generadas superiores a la ley, con el principio de progresividad, no pueden ser reducidas. Y se sustituirá por un nuevo contrato colectivo. Es decir, lo que busca es atacar la inamovilidad laboral de contratos colectivos que inscribieron hace 20 años y ya nunca más los movieron. Y que la empresa dice, yo tengo un contrato colectivo, un contrato que nunca fue revisado, que no ha sido actualizado a las nuevas condiciones. En fin, por ejemplo, es muy sano, ahora que ustedes han tocado mucho en otras charlas el tema de privacidad, que los sindicatos actualicen su negociación colectiva con nuevas tecnologías. Los datos personales, por ejemplo, los datos biométricos, la huella digital, es algo que no siempre necesariamente se usaba hace 20 años. Ahora ya la mayoría de empresas registra la asistencia a los trabajadores por medio de la huella digital. Esto debe ser materia de la negociación colectiva. Esto puede fomentar estas actuaciones por medio de una revisión mínima cada 4 años. Lo idóneo es que sea anual, como es el tema salarial, pero no solo el tema salarial.
Bueno, por acá tenemos, que sin temor a equivocarme, una pregunta que estaba relacionada con lo que acabas de comentar, que hace Osiel Guerrero de México. Estimado José Alfonso, en México los sindicatos han servido como vehículos para cometer actos de evasión fiscal y daños a los trabajadores mediante falsos outsourcing. ¿Ves algún avance reciente con la última reforma con el convenio que se ha anunciado esta semana entre la IMS y UIF? Para mitigar esto, saludos desde Aguascalientes. Creo que acabas de dar respuesta sobre ese punto justamente. No sé si quieres agregar algo. Muchos saludos a Ociel. Sí, solo que no tengo presente el convenio que me agradecería mucho que nos los compartiera para enriquecer, digamos, la plática. No obstante, es cierto lo que dice Ocienas, glosar un poco más. La evasión fiscal, los sindicatos, como esto no es una práctica nacional solamente, pero como las deudas de los sindicatos son preferentes, los salarios y las prestaciones son preferentes, cuando una empresa está en quiebra o tiene deudores, lo que hace es pedirle al sindicato protección, al sindicato que controla, a Fantasma, que le estalle una huelga, no para defender los derechos de los trabajadores, sino para que pueda hacerse imposible su cobro respecto de deudas no laborales. Ok, perfecto. Por aquí Ociel colocó en el chat para que tomen nota de ellos, le aviso a los demás participantes del día de hoy, el enlace donde seguramente aparece el convenio para combatir outsourcing que nos acaba de indicar en el comentario. Por acá, Arle Figueredo de Venezuela. Saludos a Universitas Fundación y al profesor Aparicio. Mi pregunta va referida a la autonomía colectiva para la constitución y ejercicio de libertad sindical. Si se supone que deben autorregularse de manera libre y voluntaria, en Venezuela existe una serie de regulaciones por parte del Estado que limitan el ejercicio, como por ejemplo el Registro Nacional de Asociaciones Sindicales y el Ministerio del Trabajo obligan a cumplir con regulaciones. ¿Eso atentaría contra la libertad sindical? ¿Qué opinión tienes al respecto? Justo como lo mencionábamos, creo que con la pregunta que hizo, ya no recuerdo, a Alejandra o alguna parte anterior, me parece que el registro debe ser, como lo decía el maestro Néstor de Buen, un acto de reconocimiento, no de constitución de un sindicato. Los sindicatos existen de facto, pero es necesario que para que actúen en vida pública como representación de algo, de alguien o de un grupo, como pasa, como les dije, con las organizaciones religiosas, con los grupos empresariales, con otras personas jurídico-colectivas de otros derechos, parece muy sano que exista registro. Se quiere tener una representación, pero no una publicación, una publicidad de esa representación parecería contradictorio. Solo que el registro tampoco debe ser excesivo. Ahí está la discusión, no en atacar el registro per se, sino las condiciones que se piden para el registro. Parece que hay cosas más importantes que otras. A veces, cuando se quiere hacer como un acto de constitución, se ponen requisitos excesivos para que no puedan cumplirlo los sindicatos que desean registrarse. Ok, perfecto. Por aquí las últimas 3 preguntas que hicieron a través de Facebook. Angie Cilia, ¿cómo está posicionado México en materia sindical y transparencia respecto de otros países del mundo? No sé si conoces ese dato. Correcto. Bueno, México no tiene muy buena fama, parece una cosa contradictoria, porque México, como saben los colegas latinoamericanos o los que están aquí en el chat, México fue el que inauguró el constitucionalismo social, el primero en poner en una constitución derechos laborales, mucho antes incluso de la de Weimar, incluso tratándose a conceptos después desarrollados por la OIT en 1917. No obstante, esa práctica, ese pronunciamiento no ha sido un correlato con la realidad. Hay una múltiple evasión
de las obligaciones laborales por medio, primero del outsourcing, que ya está incluso dejando de estar en desuso, porque con las nuevas tecnologías hay unas formas de evadir responsabilidades laborales. Y frente al mundo ha sido denunciado ante el Comité de Libertad Sindical por atentados incluso a diversas formas de organización. Es muy conocido el caso del hoy senador Gómez Urrutia en México, que era es líder minero, pero tuvo una serie de conflictos respecto de la titularidad del sindicato. Recordemos que las empresas mineras son empresas, las nacionales mexicanas compiten en el mundo, como tenemos otras empresas que son, digamos, muy competitivas. Recordemos que tenemos al hombre más rico del mundo, como es Carlos Slim, en fin. Entonces tenemos una serie de contradicciones internas que parecería que México pues necesita avanzar. Hay una luz de esperanza con la nueva reforma laboral. Parece que el nuevo gobierno tiene una expectativa respecto del mundo sindical mucho más aguda que los otros gobiernos. Esperemos que ese impulso no tenga tampoco que ver con la intromisión en la vida interna, sino que permita más bien la libertad de los sindicatos como una organización necesaria para la dignidad de los trabajadores. Ok, perfecto, gracias. ¿La negativa de presentar informe de finanzas o la nómina de afiliados afecta a la organización sindical para que sus directivos se postulen a elecciones sindicales? Pregunta Nelson Arizpes desde Venezuela. No me parecería que fuera contradictorio, al contrario. Por ejemplo, muchas directivas sindicales requieren que lleves en el sindicato cierto tiempo para poder formar parte de la directiva, independiente de las restricciones que la ley diga. Menores de edad no, extranjeros no, pero a veces, eso sí, en uso de su autonomía, establecen en sus estatutos mínimos. Parece que la transparencia puede ayudar a visibilizar los requisitos que se instan cumplir. Claro, él seguramente, Nelson, y aquí me permito intervenir un momentico, seguramente Nelson hace referencia y pregunta por el caso mexicano, porque aquí en Venezuela expresamente está previsto que aquellos directivos sindicales que no rindan informes o que no rindan cuentas no pueden postularse a unas próximas elecciones sindicales. A eso debe ser por allí que viene la pregunta. Eso no ocurre en México, ¿eh? Y está Okay. en la legislación, ¿verdad? En Venezuela sí, está en la legislación y jurisprudencia ya lo ha ratificado del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Electoral. Pues es un criterio de avanzada, la verdad. En México no existe este criterio. Así como aquellos directivos sindicales que no hacen la declaración jurada de patrimonio, también tienen la limitación a que no se pueden postular a elecciones sindicales. Por ahí viene el asunto. Parece muy válido y otra vez, una transparencia haría público si cumple o no con el requisito. Exactamente. Bueno, y hacemos una última pregunta de Oscar Zavala, que hace a través de Facebook. ¿Se debe ponderar transparencia laboral con protección de datos de los trabajadores? ¿Se debe ponderar transparencia con protección de datos? Con protección de datos de los trabajadores. Primero que nada, muchos saludos a mi amigo personal, que es Oscar Zavala. Es un amigo que nos hemos seguido los pasos, muy, muy querido, con el que he escrito precisamente de este tema que estamos dialogando. Respecto de el tema que nos consulta, por supuesto que si hay una colisión o una tensión entre derechos, no solo se debe ponderar, sino se debe precisar qué derechos están en pugna. Es muy fácil decir que hay tensión por pensar que pueden ser contradictorios, pero habría que argumentar si no hay una contradicción o hay una comunión entre dos derechos. O sea, como explicaba con el voto libre y secreto, que a su vez también la votación debe ser pública, pero secreta respecto de ciertas cosas. Es decir, habría que pensar si hay o no una tensión entre derechos antes de ponderar, pero por supuesto que de encontrarse, claro está que debiera ponerse en tela de juego.
no solo eso, hay muchas circunstancias laborales que tocan derechos en pugna, más de dos: transparencia, protección de datos y derecho a la educación, por ejemplo, o derechos de menores, que si bien hay una información que pensemos, un caso extraño que el sindicato quiera hacer pública, pero verse sobre un menor o verse sobre la empresa, en fin, habría que ponderar una serie de valores en juego, pero por supuesto que sí. Ok, perfecto. Y ya como último comentario, solicita Carlos Barrio Nuevo que si puede compartir algún enlace donde hable de doctrina sobre esto, y bueno, y nosotros lo pondremos en los comentarios del video que queda alojado en Facebook. Eso es una solicitud que hace Carlos por aquí. Muy buena, y justamente yo tengo un texto Ok. en el cual explico de forma, digamos, más ampliada que he platicado, que se llama Conceptos y Legislación de Transparencia Sindical y Protección de Datos Personales, que está en la revista latinoamericana que edita Jurídicas de la UNAM. Es este texto, no sé si se alcance a ver. Ok. De cualquier forma, lo podríamos compartir, y ya hay una serie de doctrinas. El propio Oscar Zavala tiene algunos textos, hay uno o dos libros que se han publicado sobre el tema, o capítulos en libros. Entonces, sí hay alguna doctrina ya desarrollada. Encontramos que, por ejemplo, en Canadá, en Francia, hay textos de rendición de cuentas o afines, pero que al final se comulgan en todo este andamiaje que hemos explicado, y con mucho gusto lo compartimos. Ok, cómo no. Muchísimas gracias. Indica por aquí, Carlos. Esperamos la información. Bueno, no nos queda más que agradecer al profesor José Alfonso Aparicio, de verdad, por habernos acompañado en el jueves de hoy. Muy interesante tema por demás. Gracias a todos los que estuvieron aquí presentes en nuestra aula virtual y a aquellas personas que nos siguieron a través de Facebook. Le doy nuevamente el derecho de palabra al profesor José Alfonso para que se despida, y a ustedes, bueno, nos veremos en un siguiente jueves de videoconferencia. Adelante, profesor. Muchas gracias. Voy a despedir con una frase que es: la democracia en la vida pública debe incluir la democracia en la vida laboral. Y pues gracias a Universitas Fundación por la consideración, y a todos los colegas que participaron. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y hasta un próximo jueves de videoconferencia. Feliz resto de día.